7 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde, nos metemos en clima de entrevista aquí en La Vuelta. Hoy tenemos la posibilidad de que los entrevistados hayan venido al piso, a quienes les agradecemos. Estamos con Regina Ranieri, ella es ingeniera industrial, máster en energías renovables, directora de Marina Mercante, y tenemos a Rodrigo Sebastián López Torres, MBA, Administración de Empresas, bueno, un poquito de todo, que nos vienen a hablar en particular de las energías renovables. La primera pregunta, y que es creo que básica para todos los que recién nos metemos en este tema, es ¿qué son las energías renovables y por qué son importantes? Las energías, buenas tardes a todos, muchas gracias a priori por la invitación. Las energías renovables son las energías que se producen con fuentes inagotables de energía. Bien. Es decir, la Argentina es uno de los países más ricos del mundo en sus recursos naturales. El sol en lo que es la zona noroeste argentina es riquísimo, la radiación es muy alta respecto a otras partes del mundo, el potencial eólico de la Patagonia, también respecto de otras regiones internacionales, es una de las más altas en cuanto a la velocidad media, 100 metros de altura. Sí. Sumado a eso, la actividad agrícola ganadera que tiene el país permite también que la biomasa y biogás sean utilizados para aprovechamientos bioenergéticos. Bien. Entonces, todos estos recursos hasta ahora conformaban cerca de 1.8% de nuestra matriz energética y ahora existe una ley de promoción para que se eleve a un 20% en el año 2025. Bien. En caso, perdón, Ricky, en caso, hablando de energía renovable, estamos hablando del sol, del viento. ¿Se puede abastecer, por ejemplo, una ciudad con esas energías o escasea ese tipo de energía? Bueno, es un lindo tema. A ver, hay una ley aprobada, que es la ley 27.191, que se sancionó en el año 2016, en noviembre exactamente, que prevé cambiar nuestra matriz del 1,2% que conforma al 20% del año 2025. Es decir, nuestro país tendría en su matriz energética 20% alimentada con fuentes de energía renovable. Es mucho, y es lo que el límite técnico, digamos, que la gente que estamos en el sector asumimos válido y útil hasta no se haga económicamente viable el tema del almacenamiento. Bien, claro. Hoy no se hace entonces simplemente por eso, porque no es viable en cuanto a la economía todavía. No más que un 20 es muy difícil almacenar. Como decíamos en el bloque, la energía renovable es intermitente. Hay recurso, hay efectivamente generación, no hay recurso, no hay generación. Entonces, ¿cómo garantizás una potencia firme? Imagínate si tuviéramos que depender de los recursos naturales de forma directa, como es el caso de la energía distribuida. Sería muy difícil contemplar un máximo porcentaje. Lo que charlábamos fuera del aire es esto, que a veces uno tiene sol y a veces está nublado, a veces hay viento más fuerte y otra vez es menos, entonces no se puede depender 100% de una energía así. Exactamente, y por otro lado es muy difícil poder guardar esa energía en baterías. Eso hace muy costoso e inviable financieramente estos proyectos. Claro, pero se puede llegar a hacer eso, porque yo a veces pienso, porque hay por ejemplo casas en Alemania que tienen paneles solares por todo el techo y parece como si pudiesen aguantar toda la energía. ¿Se puede hacer de alguna manera? Ese es el segundo tema que hoy está en tapete y en discusión, inclusive con el tema tarifario que hoy está tan debatido, ¿no? Que es la segunda ley que se trata, que es la ley de energía distribuida. La ley de energía distribuida lo que permite es a los residenciales hacer uso de fuentes de energía renovable para autoabastecerse. Entonces, aminorás tu consumo eléctrico de la red porque estás generando en tu propia vivienda y aparte vendes el excedente. Es decir, si a la mediodía vos estás trabajando aquí en la radio y no tenés efectivamente consumo, pero tenés radiación... Estás almacenando igual. No es que almacenás, sino que lo inyectás a la red. Claro, y en el sistema ya pasa a hacerse utilizado en alguien que realmente lo requiere. Bien, y con respecto entonces a lo que tiene que ver con proyectos y la instalación de parques solares, parques eólicos, ¿se va en función de eso o todavía estamos lejos? Hay 5 gigas ya de proyectos aprobados. El gobierno nacional hizo distintas licitaciones donde ya se han aprovechado varios proyectos y están ahora en ejecución. Lógicamente tienen un tiempo. Son proyectos de gran envergadura, son proyectos de alta potencia. Por lo tanto tienen un periodo de financiación, un periodo de construcción hasta la etapa de operación final. Pero me imagino que todo este tipo de trabajo también soportaría lo que tiene que ver con los restos fósiles, la energía de restos fósiles que en algún momento se va a acabar, me imagino. Se va a acabar y más que acabarse, esto viene por un tema de medio ambiente, ¿no? Claro, los gases de efecto invernadero. La Argentina junto a otros países ha firmado el protocolo de París, que fue el último y más reciente firmado, que surge el protocolo de Kioto, donde se admite que si seguimos contaminando los niveles de contaminación actual, las islas desaparecen en el 2050, ¿no? Como para hacerlo en términos lógicos. Entonces todos los países asumen un compromiso de reducción de emisiones. Y es ahí donde va la tendencia, no tanto por un tema de aprovechamiento, sino porque efectivamente si seguimos contaminando los niveles que hoy lo hacemos, es muy
es muy probable que la Tierra colapse, ¿no? En el sentido, en algún momento sí va a pasar. Porque... Bien, y Rodrigo, contanos qué son los biodigestores, nuevo término que... Claro, que recién estamos charlando, claro. ¿no? Bueno, porque la mayoría de la gente conoce los paneles solares, los molinos, pero los biodigestores es una tecnología distinta que si bien surgió a fines de 1800, hoy en día se ha tecnificado tanto que se puede utilizar para generar, por ejemplo, 1 mega, 2 mega, 3 mega de potencia, pero con un beneficio, porque no solamente estamos generando energía eléctrica. El biodigestor funciona como un fermentador. Digamos, se alimenta a partir de materia prima orgánica, que pueden ser desechos contaminantes. En el caso del proyecto que presenté para la licitación de Renovar y que fuimos adjudicados, utilizamos en estos 2 proyectos, por un lado, un feedlot, que genera mucho estiércol, muchos desechos. Esos desechos, por ejemplo, si drenan los días de lluvia, pueden contaminar las napas subterráneas. Entonces ya tenés un problema ambiental. Hay otro tema. El gas metano que producen estos feedlot por todos estos desechos es altísimo. Y ahora también estaríamos hablando de contaminación. Exactamente, pero algo más grave, porque no solamente es una contaminación hacia las napas, sino que el metano es un gas que es 21 veces más dañino a la capa de ozono que el dióxido de carbono. Entonces, uno si le dice, ¿qué es más perjudicial a la capa de ozono? ¿Un grupo de vacas o un auto, o un camión? Un grupo de vacas. Y sabes que sí. Es algo que yo cuando lo empecé a estudiar, la verdad dije, no puedo creer esto. Entonces, los biodigestores lo que hacen es contener todo eso. ¿Por qué? Porque ese gas metano, en vez de lanzarlo a la capa de ozono, lo usamos para transformarlo en gas. Y ese gas, en el caso del frigorífico, lo usamos para refrigerar. Por otro lado, también lo podemos envasar. ¿Qué tipo de gas? Es gas metano. Pero se reutiliza para la energía. Exactamente, pero que es un gas que también pasa por distintas etapas de purificación, enfriamiento, digamos, y puede terminar como gas natural comprimido. Claro, como el gas que alguien prende la hornalla y ese gas. Realmente. Esto se puede hacer a través de los residuos de la gente, porque hablábamos también afuera del micrófono de la cantidad de residuos que tenemos y obviamente la gente no recicla y demás. Bueno, hay otra tecnología que se llama tratamiento de RSU, porque es residuos sólidos urbanos. Básicamente la basura, la cantidad de toneladas de basura que tenemos en Buenos Aires, como en muchas provincias, que generalmente se termina haciendo un pozo y quemando, contaminando. Más aún. Claro. Bueno, todo eso es materia prima para hacer energía. Y no la estamos aprovechando. Y hay un montón de posibilidades para cambiar el medio ambiente, para dejar un mundo un poco más prolijo de que recibimos nosotros, tal vez, o de que nosotros le estábamos dejando a nuestros hijos. Claro. Y para los dos, o para quien quiera responderme, ¿en algún momento vamos a poder dejar de utilizar la energía como la conocemos, la energía eléctrica, a través de restos fósiles? ¿Hay alguna probabilidad de que eso pase? Dejar de usar. A ver, como te decía antes, ¿no? La ley de energía distribuida lo que prevé es que vos puedas independizarte de tu consumo en la red. Hoy ¿Qué es lo que nosotros pagamos hoy en nuestra tarifa eléctrica? Pagamos una componente de generación, una componente de transporte y otra de distribución. La generación va a depender de la fuente en la cual vos estés generando esa energía. Por lo tanto, decir si vamos a dejar de usar fósil o no, hoy por hoy es la única, junto con la nuclear y junto con la hidroeléctrica, de gran porte, las potencias firmes, que se le llama en la jerga técnica, que es lo que te va a dar, independientemente del estadio del año o a la hora del día, energía a la red. Es muy difícil hoy independizarse de eso, como mencionábamos antes, ¿no? Las baterías, hasta que no se dé una autonomía de 3-4 días o más, de autonomía de forma económica, que una fuente de almacenamiento nos pueda dar generación, en cuanto a las renovables, hasta que eso no se viabilice económicamente, no va a ser posible. Hay proyectos en Argentina, que es bastante pionero en este tema, con el hidrógeno, por ejemplo. Con la separación de moléculas en agua, para aprovechar ese hidrógeno y con eso generar también un almacenamiento y después también energía firme en la red a partir de fuente eólica. Pero están todavía en estadio experimental, no es todavía comercialmente viable. Porque asusta también la demanda eléctrica que hay y el poco soporte que se puede tener, obviamente a través de cortes y demás, se nota que la demanda crece y cada vez hay menos soporte para aguantar la demanda. Y uno de los beneficios que tiene la energía distribuida es que te independizás del punto de consumo, es decir,
vos, como te decía antes, estás dependiendo de la fuente de generación y de la transportista y de la distribuidora. Claro. O sea que tenés muchos kilómetros de falla probable, claro, mucha posibilidad además de error. extra costos, ¿no? Entonces la energía distribuida lo que genera es la posibilidad de generar en el punto donde está el consumo, independientemente de la fuente, porque puede ser también equipos diésel, como se han licitado en el año 2011 a través de NARSA, distintos equipos diésel que eran altamente contaminantes, pero ayudaban a independizar un poco del consumo de la red. Y es un poco lo que explicamos en la diplomatura de la Marina Mercante, ¿no? Hoy hay una oportunidad de trabajo. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que se hace en la Marina Mercante? Y bueno, particularmente vos, ¿qué es lo que haces ahí? La Marina Mercante dirige una diplomatura de energías renovables, viendo justamente estas oportunidades que hoy hay. No hay ninguna diplomatura en la capital federal que colabore en la instalación de los equipos solares fotovoltaicos a nivel residencial, ni que ayude a comprender cómo puede independizarse el consumo de la tarifa. Bien. Justamente la apuesta de la universidad es explicar qué son las energías renovables en conceptos generales para que el público general tenga interés en conocer, y que pueda hacer un curso práctico, teórico práctico, de un armado de un aerogenerador y en la instalación de solar fotovoltaico en una vivienda, para que después, una vez esté aprobada la ley de energía distribuida, pueda en su casa hacer las adecuaciones para independizarse de la tarifa. Y después continuamos con la parte más académica, pero ¿cómo llegaron ustedes a hablar de estos temas o a especializarse en estos temas? Cada uno obviamente con su rama, pero... En mi caso es algo totalmente diferente a lo de Reggie. Yo estudié comunicación como carrera principal, y a partir de ahí me fui especializando. Después pasé por la informática, abrí una empresa de informática acá en Argentina. Un día me aburrí y empecé a trabajar en el exterior, en el proceso de internacionalización de una empresa, abriendo mercados en el Oriente, en Japón, en China, en Hong Kong y después en Estados Unidos. Hasta que, una vez en Beijing, en un lugar, conozco 2 holandeses que eran representantes de energía eólica, de molinos que se producían en China. Y me comentaban, dice, es un excelente negocio, pero además yo me siento muy bien. Claro. Porque esto es una gratificación personal, sabiendo que estoy contribuyendo con el medio ambiente. Claro. Y eso fue el disparador que llegó a mi cabeza y dijo, bueno, es momento de volverme a mi país y empezar a trabajar sobre esto. Te cayó la ficha, digamos. Me cayó la ficha. Popularmente hablando. Estuve un poco dando vueltas y, siempre uno que inicia una actividad nueva se encuentra con golpes, con miedos, caídas y con miedos. Después, la conocí a Reggie y ahí un poco fui entendiendo el mercado de la energía renovable. Y algo que tiene bueno Argentina es que tiene todo por hacer. Claro. O sea, estamos en el punto exacto donde nos tenemos que poner a trabajar y sacar esto adelante, porque no solamente va a traer beneficios a nivel económico, sino también a nivel de la gente que no se le corte la luz y que no tenga que subir 10 pisos por escalera, o gente que depende su salud a partir de la energía. Y acá estamos. Y en el caso de Reggie, es otra historia totalmente diferente, ¿no? Es larga mi historia. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica Nacional y empecé hace 7 años a trabajar en energías renovables, cuando yo era la loca ambientalista que hablaba de los aerogeneradores de forma monótona y prácticamente sola. No existían. Hace 7 años hubo una licitación en el año 2009 que no se llevó a cabo por la falta de financiamiento de los proyectos. ¿Y por qué te surgió? Mucho. ¿Porque lo viste en otro país? ¿Lo viste? No, la verdad es que siempre quise hacer algo sustentable. Ser ingeniero industrial, me dijo el director de mi carrera, que es pensar en mis nietos. Porque cuando vos ves que el ingeniero industrial lo que hace desde su rol es garantizar una continuidad técnico-económica, es efectivamente que piensa en el futuro, y las energías renovables son el futuro, ¿no? Bien. Así que empecé en IMSA, en Pescarmona, que es la empresa fabricante de aerogeneradores mendocina más grande del país, y estuve ahí 3 años y medio. Había tan poca oportunidad laboral en Argentina que me tuve que ir a Chile. Estuve 1 año trabajando en Chile, que muy a pesar del egocentrismo argentino, hoy Argentina es uno de los países menos desarrollados en esta materia, y países como Chile, como Uruguay, nos pasan el trapo 5 veces. O sea, están 5 años más adelantados que nosotros en esta materia. Y volví ahora para Huele Renovables, que soy country manager de una consultora. Estamos asesorando casi el 80% de los proyectos que hay en el país. Y la vocación académica surge de justamente dar continuidad a esta iniciativa, que ahí también en ese marco conozco a Rodrigo, donde es necesario generar también conocimiento integral en la sociedad, ¿no? Y ahora con el programa de televisión. ¿Y cómo es que
surge o cómo se comienza no sé, se licita? ¿Cómo se arranca un proyecto de semejante envergadura? No es fácil, pero por otro lado, tampoco es difícil. Bien. A ver, yo he trabajado mucho en licitaciones, sobre todo con el gobierno. La ventaja es que vos te das realmente cuenta que el gobierno y Camesa y todos los agentes están interesados con ganas en que esto salga. Sí. Entonces, cuando vos te encontrás frente a una burocracia, ellos mismos corren por vos para tratar de salvarlas. Porque es necesario ampliar nuestra matriz energética, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lleva un montón de instancias, como de repente el estudio de impacto ambiental, para ver si en ese sector del país donde vos vas a instalar esto, va a haber algún perjuicio para ya sea la fauna, la flora, para tribus indígenas, para comunidades, para las zonas aledañas. Sí. Entonces, eso es uno de los pasos. Después hay que registrarse como agente mayorista de energía eléctrica y hacer y por otro lado hacer un reporte de producción de un agente, de un tercero que evalúe el proyecto y diga, bueno, realmente esto está generando la energía que vos estás cotizando. Claro. Se presenta y la verdad es que no hemos tenido graves problemas ni atrasos. ¿Había competidores con algún proyecto similar o algo? ¿O fueron ustedes? No, había muchos. De hecho, hubo un exceso de oferta. Ah, mira. O sea, se licitaba en esta última licitación 11.000 megawatts. Donde los cuales iban a adjudicar solamente uno. No, por eso. ¿Cuánto compraba el Estado? 1.000. Y se cotizaron 11.000. Claro. Ah, mira vos, una barbaridad. 10 veces más. Bueno, eso habla también de la excelencia de su proyecto. Sí, la verdad es que sobrepasaron a 10.000, a 11.000 personas. Bueno. Sí, a ver, competían por tecnología, ¿no? Claro. Destacar, pues, muy difícil el tratamiento económico de cada una de las tecnologías, el precio, porque por supuesto la inversión es distinta y también la región donde se implanten es distinta. Entonces se armó una competencia por precio, por tecnología y por nodo. Porque también hay que federalizar, ¿no?, el recurso. Claro, si hacemos todos en Buenos Aires, no es bueno, no sirve, por más que tengan excelentes precios, sino hay que distribuirlo en las zonas donde realmente se necesita la energía. Y por otro lado, como bien dice Reggie, es muy importante dividir por tecnologías porque hay que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Bien. En el caso de biogás, que era el tipo de proyectos que manejamos nosotros con los biodigestores, se pagaba un precio mucho más alto que el que paga la energía solar. ¿Por qué? Porque además de generar energía eléctrica, se está mitigando un problema ambiental. Exactamente. Claro. Entonces, eso tiene un valor adicional. Bueno, un gran proyecto. Sí, la verdad es que estamos contentos. Y con respecto, perdón, Ricky, con respecto le pregunto a ella, decías hace algunos minutos que estamos a años luz, por ejemplo, no sé, de Chile, de Uruguay. ¿Cómo crees que estamos hoy? ¿Se abrió un poco la conciencia, se abrió la cabeza del argentino para ir en busca de las energías renovables o todavía estamos medio estancados? Rotundamente. A ver, son proyectos que para que se den un orden de magnitud, cada megawatt instalado cuesta $1 millón aproximadamente. Impresionante. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Que fue un poco las licitaciones que comentaba recién Rodrigo, ¿no? Es cotizar, dar una tarifa eléctrica donde te dan un contrato de 20 años donde te van a pagar la energía generada. Entonces, a través de ese contrato vos generás una inversión de tu central, que son centrales de los 50 a 100 millones de dólares. El gobierno blindó muy bien las condiciones de Argentina. Son proyectos de capital intensivo, donde necesitas mano de obra especializada, donde necesitas bancos, porque por supuesto tienen un efecto del apalancamiento del 80%. Sí. Y con todas esas estructuras necesitas garantías, necesitas seguros, necesitas un montón de cuestiones aledañas que te protejan y te blinden del riesgo de la inversión. Sí. La realidad que ha sido destacado, de hecho es un caso Harvard, el PPA de Argentina, Sebastián King, que es el subsecretario de Energías Renovables de la Nación, fue invitado justamente a exponerlo porque ha sido un objeto de inversión en el país en una situación donde la Argentina no estaba percibiendo divisas en materia de inversiones internacionales. Sí. Hoy las principales compañías globales de energías renovables están viniendo a la Argentina y haciendo inversiones. Bien. Yo creo que es una realidad. Falta educar, por eso también lo que me comentaba antes del programa de televisión, ¿no? La sociedad en general, y por eso celebro programas como este que traten el tema y a que nos estén escuchando, que tengan intención en saber más de esta temática, porque hay una gran oportunidad laboral,
Sí. Y hay una gran oportunidad de contribuir a un país más sustentable, como decía Rodrigo antes. Y es un tema netamente de conciencia. Y como decías vos, con la cantidad de recursos que tiene este país, desde los mares, los ríos y muchas otras cosas más. ¿Y crees que la educación tiene que ver o tiene que comenzar en los niveles iniciales o es algo complejo? Ahí tengo una sorpresa para todos. Una sorpresa me llevé yo mismo. Sí. Una vez vamos a ver al intendente de Pergamino, sí, ¿no? Con el secretario de Planeamiento. La verdad es que, bueno, el secretario de Planeamiento tenía una visión increíble sobre lo que es Smart City. ¿Sí? Ellos tienen un montón de indicadores y tecnología puesta al servicio de la ciudad, ya sea para crecida de los ríos y demás. Estamos hablando de ciudad inteligente. Ciudad inteligente, exactamente. Sí. Bueno, cuando llego a Pergamino y empiezo a recorrer la ciudad, veo que tenían 5 tachos distintos para reciclar basura, pero en un montón de lugares. Sí. Entonces, cuando me reúno con el intendente, le digo, la verdad los quiero felicitar porque veo que tienen una separación de basura súper detallada, organizada. Y digo, es un proyecto que muchas veces no se ve en ciudades mucho más grandes. Digo, ¿cómo lo implementaron? ¿Cómo fueron? Me dice, ¿sabés por qué se instaló eso? Me dice, nosotros propusimos a los colegios que hagan proyectos, los colegios secundarios. Y bueno, uno de los proyectos... Y los chicos mismos hicieron... Los chicos hicieron esto. Claro. Por lo tanto, yo no sé hasta qué punto no hay que concientizar tanto a los chicos. Yo creo que hay que concientizar a nuestra generación y a los grandes. Y nosotros tenemos que empezar a hacer cosas para que los chicos vengan y encuentren algo mejor. Por ejemplo, el tratamiento de residuos, estas máquinas que separan por un lado la parte orgánica y la parte reciclable por otra, para generar energía. Entonces... ese es el tipo de cosas que tenemos que llevar adelante. Contando un poco la experiencia de los chicos, me sumo yo también a contar una anécdota. Sí. Mi prima es directora en una escuela de chicos con dificultades. Y me pidió que haga una charla de justamente cuidado de la energía y demás. Me retaba a los 3-4 días, me dijo, Reggie, por culpa tuya estamos comiendo oscuras. Los chicos les decían, tenemos tantas ventanas, hay tanta luz que es innecesario prender la luz. Claro. Y eso es justamente la conciencia que hace falta. Bueno, yo justamente les... he tenido discusiones con gente sobre la seguridad vial y algo parecido, decía yo. Bueno, en general hay que educar más a los grandes a las nuevas generaciones que ya de a poquito se empiezan a crear con el cinturón, con las medidas un poquito más claras. Entonces, es cierto, uno a veces dice, bueno, hay que arrancar, pero en realidad también habría que tomar conciencia uno. Empezar por casa. No, a ver, el tema de las energías renovables está pasando a nivel global. O sea, no es un tema de Argentina, somos uno de los últimos en llegar, como dije antes, esto está pasando. Los millennials, que creo que somos todos los que estamos en esta sala, estamos muy activos en este tema. Hoy ya la autonomía de la información, el acceso a la información ha permitido que muchos nos interiorizábamos, como vos me mencionabas anteriormente, que no estabas en el tema pero te interesaba, digo. Es un tema que despierta mucho interés y es válido que nosotros lo llevemos a la práctica y lo podamos implementar a la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Desde casa, desde nuestras funciones. Sí, hay ganas por parte también de cierta parte de la gente, también producto de esto que veníamos hablando, de lo difícil que es la demanda energética en el país y obviamente lo que padecemos absolutamente todos por estos cortes de luz y demás que terminan generando cierto fastidio y pensar a ver por dónde podemos salir para mejorar. Voy a contar algo que posiblemente me castigue socialmente. Bueno, a ver. Pero los que estamos en el sector energético, sobre todo en la zona del AMBA, la capital federal, Gran Buenos Aires, nos ponemos contentos cuando aumenta la luz. Es algo que genera repudio, es algo que es difícil de comprender, pero los que tenemos un grupo de WhatsApp donde somos 300 expertos y estamos todos los días, todo el tiempo, comentando cuestiones del sector. Y la realidad es que era inconcebible el precio que se pagaba de energía. No sé si les ha pasado en su vivienda. Mi casa, 4 pisos, pagábamos, 220 pesos de luz. Un bimestre. Es inaudito, sí. Es inconcebible. Obviamente, sí. Si alguien tiene la oportunidad de ir a otros países, o por ejemplo España, por ejemplo, que prende el aire acondicionado y te viene un sueldo, te viene 1.500 euros de luz. Entonces, no es natural y la gente durante muchos años lo ignoró, lo asumía como válido y hoy es un aumento de un 300%. Si es una locura desde el momento que era un gasto que no tenías previsto y se te incrementa de un momento al otro. Y ahí se puede cuestionar la implementación de los aumentos. Ahora, en costo, nadie me puede admitir
como ciudadano del AMBA, insisto, porque en el resto del interior del país tenía un tratamiento diferente. Que se pueda pagar más caro una cena en cualquier lugar que la luz de un mes. Que la luz de un bimestre. De un bimestre, exactamente. Sí. Regina, Rodrigo, muchísimas gracias por haberse acercado hasta aquí, por charlar sobre todos estos temas. Son temas que evidentemente nos apasionan, nos gustan porque nos copamos y nosotros también les contamos cosas nuestras y ustedes a nosotros, así que les agradecemos por venir y bueno, espero que se hayan sentido cómodos aquí en el piso de FM Federal. Gracias por la invitación y celebro que la audiencia está escuchando temas tan importantes como este. Muchas gracias. Continuamos en FM Federal. La vuelta por FM Federal. El regreso a casa en buena compañía.